Bueno, buenos días chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Lo que vamos a revisar hoy día es la crisis de 1929 y los populismos. Vamos a ver la relación que tuvieron estos dos hechos sumamente importantes, uno a nivel mundial y el otro que va a afectar principalmente a Latinoamérica, en donde en una primera etapa vamos a ver cómo esta crisis va a permitir que estos nuevos sistemas políticos surjan acá, estas ideas, y también cómo van a absorber ciertas ideas que vamos a ver más adelante, que son los totalitarismos. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la crisis del 1929. ¿Ok? Esta gran depresión va a significar un crack bursátil. ¿Qué significa esto? Que toda la economía de Estados Unidos se va a caer. Esto va a ser principalmente por la sobreproducción que se hizo. Se comenzó a especular mucho eh, sobre la industria y la producción agraria, ¿ya? Sobre lo que se iba a lograr vender en estos temas. ¿Qué es lo que va a suceder? El mercado comienza a quebrarse. ¿Por qué? Porque había mucha gente endeudada. Recordemos que en Estados Unidos se comienzan a dar estos créditos a las personas, por lo cual comienzan a pensar en esta nueva idea, en este nuevo mundo en donde las personas podían obtener bienes sin tener dinero en ese momento, ¿ya? Sin embargo, esto va a significar que la gente se sobreendeude y no va a poder pagar estas deudas que tenían, ¿ya? ¿Esto qué va a significar? Que la economía de Estados Unidos caiga y todos los países que se estaban apoyando dentro de esta. El segundo, ya, es la confianza en la prosperidad económica que se tenía en ese momento, ¿ya? Se daban muchos créditos y se comienza a especular. Especular significa que yo pienso que voy a obtener algo. No tengo la seguridad de eso, pero supongo que va a ser así. Por ende, dentro de ese supuesto, yo comienzo a producir mucho más, porque es lo que voy a ganar, ¿ya? Como ejemplo, piensen en las personas que compran entradas para un concierto. Pongámosle viene Metallica a Chile. Hay personas que compran esta entrada, pueden comprar 10, 30, ¿ya? Y cuando se acaben las entradas, yo comienzo a venderlas, pero comienzo a venderlas con un precio agregado, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo especulé de que esas entradas se iban a acabar y que yo iba a poder obtener una ganancia. El problema con esta especulación es que puede que no suceda así, puede que esas entradas no se vendan, ¿ya? Y que yo pierda ese dinero. Y es lo que pasó exactamente acá. Pensaron que iba a estar toda esta producción, no se da, y las personas van a terminar perdiendo este dinero. Las empresas y el público en general, ¿ya? Esta crisis parte en Estados Unidos, como podemos ver en el dibujo, ¿ya? Parte en Nueva York, que era el centro bursátil de Estados Unidos. Para que recuerden esto, cuando se estrellan los aviones en las Torres Gemelas en Nueva York, es porque era el centro bursátil, significa que ahí se hacían las transacciones de dinero, ¿ya? Por eso era tan importante y por eso también se produjo ese atentado, por el simbolismo que tenía. Esto va a significar que Nueva York caiga con esta crisis y esta crisis de a poco se va expandiendo a los diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque ya se comienza a ver esa conexión que tenemos entre diferentes potencias, ¿ya? En el 29 se crea, por ende los primeros afectados va a ser obviamente Estados Unidos, al siguiente año Canadá, y así va a seguir llegando a Latinoamérica, posteriormente Europa. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, el gran prestamista de los europeos es Estados Unidos. Y con esto van a exigir el dinero de vuelta que se les comienza a pagar, pero Europa aún no se levantaba de la crisis en la que estaba, por lo cual no va a poder hacer este cambio. Posteriormente, en los años 30, 31, comienza a llegar a Asia y así a todo el mundo, ¿ya? Esto va a afectar la economía porque va a significar una recesión, un estancamiento en que las personas se busquen trabajo, que lo obtengan. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son los efectos que va a tener? Ya, se va a acabar con el ahorro que se tenía en Estados Unidos, ¿ya? Se va a bajar este crédito que se estaba implementando, la inversión también va a bajar, ¿ya? Los bancos eh, se hundieron, hubieron muchos bancos que quebraron de la noche a la mañana, quebraron, perdieron todos sus ingresos por esta apuesta que tenían, ¿ya? El, Incluso va a bajar la demanda de las inversiones,
¿ya? La crisis va a ser a nivel industrial. Eso significa que como no había nadie que comprara productos, autos, lo que fuese, las personas van a empezar a dejar de producir. Eso va a significar desempleo. Estas personas no van a poder encontrar otro trabajo porque no había, ¿ya? Y esto va a generar que se pierdan o que quiebran cerca de 23.000 empresas, ¿ya? Como dice ahí en la imagen, el número de cesantes alcanzó en 1932 los 12 millones de personas solo en Estados Unidos, ¿ya? Alrededor de 30 millones a nivel mundial. Fue una gran crisis. Se fijan, la mayor parte de las personas que fueron afectadas fueron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en otros países se comenzó a modificar el modelo, ¿ya? Por lo cual ya no volvimos tan dependientes de Estados Unidos. Y por eso no afectó tanto como sí lo hizo con Estados Unidos. Ya a Chile lo golpeó tremendamente. Recuerden que nosotros éramos muy dependientes, incluso hasta el día de hoy somos muy dependientes de la economía extranjera, por lo cual nos va a afectar mucho, nos afectó en ese momento. ¿Ya? El gran desempleo, ¿ya? Como ven en esta imagen, son hombres empleados, ya que abordan un tren a Toronto, ya, en Canadá. Estaban buscando empleo, se movilizaban de una ciudad a otra a ver si existía esa posibilidad. No tan solo estaban adentro, si se fijan en la imagen, estaban sobre trataban de movilizarse, trataban de gastar lo menos posible. Muchas de estas personas no tenían otro sustento, no existían los ahorros que pudiesen tener, ¿ya? Estas filas en las filas de los desempleos se comienzan a hacer ollas comunes. Ciertas familias, cierta cantidad de familias se organizaban, compraban cierta cantidad de paquetes de fideos y hacían ollas comunes entre todos. Lograban hacer esto. Comienzan a surgir muchas organizaciones de ayuda o de apoyo a esos trabajadores, todo con la voluntad de disminuir un poco el daño que se estaba produciendo, ¿ya? Imaginen este tema de que uno de los países que se mostró como el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial se ve envuelto en esta crisis, ¿ya? Que tira por el suelo a todo su modelo que hasta ese momento se veía como el mejor, como un ejemplo a nivel mundial, ¿ya? Madre norteamericana y sus hijos durante la Gran Depresión, ¿ya? Si se fijan en el fondo, son casas de lata, ¿ya? De material ligero, el suelo es de tierra, no hay cemento, no hay ningún otro material, y esa era la realidad de gran parte de los norteamericanos, en donde no tenían un sustento, donde había que alimentar a niños, y no existía ese apoyo que pudiese tener el gobierno, ¿ya? Un grupo de gente afuera del Banco de Estados Unidos, luego la quiebra, todos intentaban sacar sus recursos, todos intentaban sacar su ahorro. Ustedes deben saber de que los bancos por lo general, tienen un dinero que es el real, el que nosotros intercambiamos día a día, monedas, billetes y otros ficticios que se hacen en transacciones. Por lo cual, si a un banco ustedes quieren sacar todo su dinero, ese banco va a quebrar, ¿ya? Por eso es que ciertas cantidades de dinero se demoran los bancos cierto día en entregárselo, no se lo van a entregar inmediatamente. Y esto generó las crisis. La crisis generó que todas las personas se agolparan por ir a buscar su dinero y provocó el quiebre de muchos bancos. No tenían cómo solventar ese dinero que exigía a las personas que era de ellos. Y se produjo este quiebre. Todas las personas desesperadas por obtener dinero, muchos de ellos no pudieron obtenerlo y se acrecentó más esta crisis, ¿ya? ¿Qué va a generar esto? Toda esta crisis que se daba en Estados Unidos va a generar que en América surja un nuevo modelo, ¿ya? Una nueva idea de política, ¿ya? Contraria al liberalismo, y también va a apoyar otras que van a surgir en Europa, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, los nuevos modelos económicos se ven afectados por esta Gran Depresión. A estos tienen que sumarle que la Unión Soviética había nacido ya durante la Primera Guerra Mundial y se fortalece después de esto, en donde es un modelo principalmente comunista, ¿ya? En donde los trabajadores tienen gran protagonismo y estaba funcionando. La Unión Soviética, de pasar de este imperio ruso que era muy opaco dentro de su crecimiento, tenemos una Unión Soviética que se ve fuerte, que comienza a aumentar su red ferroviaria, se comienza a transformar en una potencia, no solo política, sino que militar y económica. Comienzan a montar sus exportaciones y comienzan a surgir estos nuevos modelos,
que rompían con este liberalismo demócrata que había en Estados Unidos, que era el modelo, y que se vio quebrantado por otras opciones. ¿Ya? Acá van a ver dos, dos cosas que fueron la respuesta a esta crisis. ¿Ya? Las políticas deflacionistas. ¿Ya? En el fondo lo que hicieron fue fomentar la baja de precios para reactivar el consumo. En el fondo tengo mucha producción, no la puedo vender porque no me van a comprar, comienza a bajar el precio. ¿Ya? Por último, para que esa carga que tenía se vaya disminuyendo y las personas puedan obtener estos bienes, ¿ya? Y con eso comienza a reactivar la economía, las personas comienzan a comprar más, comienzo a contratar más personas porque aumenta esta exigencia de productos. Otra medida que van a tomar es el proteccionismo económico. ¿Ya? En el fondo, lo que van a hacer estas industrias antes, que se dependía mucho del extranjero, voy a potenciar lo que es mío, lo que es de mi nación. ¿Ya? Por ende, toda la producción nacional se va a proteger, se van a aumentar algunos aranceles extranjeros para que se facilite el consumo del producto nacional. ¿Ya? Sin embargo, esta reunión terminó, esto se va a dar, perdón, en una conferencia, ¿ya? Sin embargo, no se va a dar mucho fruto a esto por algunas medidas que tenían ciertos países, ¿ya? En el fondo, la búsqueda de una salida colectiva a la crisis propició la Conferencia Económica Mundial de Londres en 1933. Si se fijan, esto es después de la crisis, ¿ya? En la que se propuso la reducción de los aranceles. En el fondo, que no me cobren tanto por las exportaciones. Sin embargo, esta reunión terminó sin acuerdo y cada país hizo frente a la crisis en solitario. En el fondo, yo me arreglo solo. ¿Por qué? Porque si bajo los aranceles significa que puede entrar algún producto que no me beneficia a mí, que va a afectar a mi mercado interno, ¿ya? A lo que yo produzco en el país, en beneficio del extranjero o de la economía extranjera. Y eso va a generar este quiebre en los acuerdos. Van a decir, no, yo voy a favorecer mi industria, voy a ver cómo salgo de esta crisis, pero cada país lo hizo en solitario. Y eso también va demostrando un poco la idea que tenía cada país. Esta idea del nacionalismo que se comienza a fortalecer en la Primera Guerra Mundial y que ya en este proceso hacia la Segunda Guerra Mundial ya se ve mucho más robustecido. Aquí tenemos dos íconos de lo que va a ser esta nueva visión, ¿ya? Del New Deal. Por un lado, tenemos a Franklin Delano Roosevelt, que va a ser el presidente que afronta esta crisis y también va a estar presente principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Al final de este conflicto va a tener que salir. Sin embargo, gran parte de este conflicto, por no decir todo, va a estar acá. El New Deal es un nuevo trato. El principal objetivo de esta política social económica era eh, reactivar ya el consumo para incentivar la inversión en Norteamérica. ¿Ya? Para esto se propusieron algunas medidas, las cuales es un mayor control del sistema bancario y de la entrega de créditos. En el fondo, no dejar de que el banco entregue todos los créditos que se le ocurra para que no suceda una nueva crisis. La regulación del funcionamiento de la bolsa para impedir la especulación. En el fondo ya dejo de dejar este tema de que veamos cómo es que se va a dar. No, ahora lo regulo para que no se vuelva a producir este problema. ¿Ya? Un programa de fuertes inversiones en obras públicas para crear puestos de trabajo. En el fondo yo comienzo a potenciar el crecimiento de edificios, viviendas, caminos, con el fin de que haya más trabajadores. Recordemos que principalmente en las obras existe más accesibilidad porque no había tanto perfeccionamiento en en la mano de obra, por lo cual era más fácil el acceso a ese trabajo y se aumentaba este grupo que estaba volante dentro de este tiempo. ¿Ya? Una serie de mejoras laborales como la fijación de un salario mínimo, ¿ya? En donde se da un sueldo estándar, que es lo mínimo que debe ganar un trabajador. Antes no estaba regulado por esto. La jornada laboral semanal
de 40 horas y el derecho a la libre sindicación y la negociación colectiva. ¿Ya? Ahora los trabajadores podían organizarse. La creación de pensiones de vejez y viudedad, ¿ya? En el fondo, antes las viudas, cuando fallecía su marido, se quedaban sin nada, no tenían una fuente laboral, muchas de ellas nunca habían trabajado porque se dedicaron netamente a la casa, donde no tenían este expertise. Si los que la tenían, no tenían con quién dejar a los niños, entonces era un gran problema. Así que se da un subsidio, un apoyo a todas estas personas. ¿Ya? Sin embargo, esto va a significar de que en América surja una nueva idea, como es la que les había planteado, el populismo. ¿Ya? En el fondo lo que se hizo fue comenzar a fortalecer estos grupos medios, estos grupos populares, ¿ya? Mayormente exportadoras de materias primas, que era Latinoamérica, ¿ya? Estos países, eh, y creó grandes protestas sociales, ¿ya? En Latinoamérica comienzan a surgir estas protestas sociales por la dependencia que teníamos. Y quienes estaban en estas propuestas eran los sectores medios y populares, ¿ya? El, quienes veían en el fondo que se estaban viendo afectados principalmente por esta crisis que era externa, sin embargo, al país de cada uno de ellos les afectaba fuertemente. ¿Ya? Entonces, van a comenzar a ver que este modelo ya oligarca que había manejado principalmente Latinoamérica, que eran descendientes de colonos, de grandes hacendados durante el periodo colonial, se van a dar cuenta que ellos lo que hicieron fue fortalecer este modelo que al final los afectó con la crisis, tan dependiente del extranjero. ¿Ya? El, y lo que va a favorecer es que surjan nuevas ideas políticas referentes a esto, ¿ya? En donde se intente unificar a toda esta población frente a un solo líder, frente a un solo guía, ¿ya? Comienzan a surgir estas ideas populistas que en el fondo lo que hablan eran las cosas que pedían las personas y que hasta ese momento no se habían logrado concretar. Igualdades, derechos, eh, mayor facilidad para los sindicatos, estas organizaciones entre trabajadores no se favorecía. Así que estos movimientos sí lo lograron hacer. ¿Ya? En este escenario, los sectores medios desarrollaron una crítica profunda al modelo oligarca y generaron las bases de un movimiento masivo. ¿Ya? De aquí empieza a suceder el movimiento de masas, ¿ya? En que los militares jugaron un rol central accediendo al poder por medio de golpes de Estado o elecciones democráticas. Muchos de estos gobiernos populistas partieron por un golpe militar y posteriormente, al ver las personas que sí se hicieron los cambios que se necesitaban socialmente, las personas lo volvieron a elegir, ya sea en el periodo inmediatamente el que continuaba o en otro posterior, elegían a estas mismas personas que habían tomado el poder a través del uso de la fuerza, como es un golpe militar. Sin embargo, sí produjeron estos cambios sociales que no se habían hecho en los tiempos anteriores. ¿Ya? El, Esto va a significar ya que en lo económico propugnaban una serie de medidas y transformaciones profundas que permitían a las economías nacionales fortalecerse. En el fondo es esto, fortalecer la nación, ¿ya? Y también protegerse en el fondo de todos estos cambios que se daban a través del sistema capitalista que era muy dependiente, una nación de otra, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? Todas estas personas que, por lo mismo coloqué esta imagen donde están estos carteles pero sin nada, ¿ya? Facilitaba un discurso que era muy cercano a las personas, donde se discutía el problema del trabajo, ¿ya? Que se hablaba de temas como la discriminación entre ciertos sectores, la sindicalización, eran temas tabú prácticamente en ese tiempo porque nadie quería hablar ni nadie quería fortalecer eso porque iban en desmedro de los empresarios que muchos de ellos también estaban sujetos a este sistema oligárquico. ¿Ya? Por ende, estos nuevos políticos comienzan a hablar de estos temas y las personas lo empiezan a escuchar, lo empiezan a apoyar porque por fin lo que yo pensaba que quería que se hiciera dentro de la política, sí lo están haciendo. Entonces yo comienzo a apoyar estos movimientos. Por eso coloco esta imagen con los carteles en blanco, porque muchos de ellos asocian los discursos a lo que
sentían que necesitaban, ¿ya? No había un discurso en específico, sino que eran generalidades que se hablaban que todas las personas necesitaban, ¿ya? Entonces, los principios del populismo: el apoyo masivo de la clase media y obrera para acceder al poder, ¿ya? Ninguno de estos movimientos llega al poder sin el apoyo del pueblo, sin el apoyo de estos sectores populares, de ahí viene su nombre. La aprobación de medidas sociales en apoyo a las clases populares, como las referidas a la seguridad social, derecho de trabajo, mejores sueldos, horarios de trabajo establecidos, ¿ya? El liderazgo ejercido por personajes carismáticos que captaban la atención de las masas, a quienes dedicaban discursos y proclamas. En el fondo, estas personas que llegaban al poder no tan solo tenían el apoyo de la gente porque sí, sino que tenían un carisma que los llevaba. Tenían una idea, eran simpáticos, eran cercanos. Muchas de estas personas podían caminar sin guardias por las calles de sus ciudades y nadie iba a intentar atacarlos. Eran muy cercanos a las personas. La aplicación de un proyecto económico orientado hacia el mercado interno, o sea, el Producto Nacional, ¿ya? Que es más o menos lo que hizo Estados Unidos, ¿ya? Y la industrialización por sustitución de importaciones, que es el modelo conocido como EASY, ¿ya? Yo cambio lo que saco de afuera por algo que puedo producir dentro del país, ¿ya? Aquí vamos a revisar 3 ejemplos del sistema populista. El primero es en Brasil, ¿ya? Esta persona que ustedes ven acá, Getúlio Vargas, gobernó en Brasil, ¿ya? Y llega al poder mediante un golpe militar, ¿ya? Sin embargo, posteriormente se va a mantener en el poder por votación popular, ¿ya? Durante su mandato llegó a ser conocido como el padre de los trabajadores, ¿ya? Acá me detengo un poco para que vean la cercanía que tenían. Recuerden que en Latinoamérica la protección siempre se ve por un lado patriarcal, por lo cual es que lo hayan nombrado padre de los trabajadores es por la protección que se le entregó, cosa que no se había dado antes, considerando de que llegó al poder a través de la fuerza, siendo considerados por algunos como un presidente preocupado por las condiciones de vida de las personas y los derechos laborales. Se fortalecieron esto, ¿ya? Acá tenemos una imagen donde él se tomó el poder, ¿ya? Si se fijan, muchos de los que están alrededor son trabajadores que lo apoyaron, ¿ya? No fue una decisión tan solo de él, sino que había toda una masa de clase media, clase baja, que apoyó este movimiento. Acá tenemos también en una imagen junto al presidente Delano Roosevelt, ¿ya? En donde Estados Unidos también apoyó todos estos nuevos sistemas económicos, ¿ya? Y que Brasil fue uno de los beneficiados con este sistema. El otro es el peronismo en Argentina, quizás lo hayan escuchado. ¿Ya? El peronismo es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Es una idea política, pero que en su base recae en una persona, ¿ya? Entonces, Juan Domingo Perón era un militar a cargo de la Secretaría de Trabajo y Prevención, en donde desplegó medidas de beneficio a los trabajadores, eh, se comienza a apoyar los movimientos sindicales, como les había dicho, eh, Perón lleva adelante propuestas de salario mínimo, aumento de sueldos y cobro de aguinaldo y vacaciones. Imaginen que estas cosas que actualmente es como un derecho que se exige, en ese momento ni siquiera se pensaba, ni él los propuso. Por eso es tan importante para la sociedad argentina. ¿Ya? Eh, Se comienza a hablar de la jubilación. Son principalmente mejoras para los trabajadores, para toda esta masa que al final son los que se ven más afectados a través de cualquier crisis, los benefició. ¿Ya? Apoyó el trabajo rural, que era muy fuerte en Argentina y en gran parte de Latinoamérica es muy importante. Sin embargo, se dejaba como un segundo plano, ya no se tomaba mucho en cuenta. En cambio, él sí lo hizo, tomó estas medidas, apoyó a todos estos trabajadores y se fijan, el tema sindical y la mejora de sueldo de los trabajadores es algo que se va a repetir en todos estos movimientos. ¿Ya? Los discursos eran totalmente escuchados, las personas atentas a lo que proponía, era muy carismático. Acá lo tenemos junto a su esposa, que también fue posteriormente una seguidora de este movimiento y también fue muy importante entre la política argentina, era Perón. Incluso, si a alguno le interesa, hay una película, un musical, eh, que lo protagonizó la cantante Madonna, que hace de Eva Perón,
y que se presenta todo este movimiento político que significó el peronismo a través de la visión de ella. Y el último que vamos a revisar es el caso de Cárdenas en México. ¿Ya? En el fondo lo que él hizo fue tener un rol activo dentro de la resolución de conflictos entre los empresarios y los obreros, siempre apoyando a los obreros, que fueron vistos en este tema como algo que no se preocupaba a las personas, sin embargo acá sí comienzan a tomar esa importancia. ¿Ya? Esto creó una alianza entre, entre los trabajadores y los empresarios, ¿ya? Y que fortaleció el trabajo dentro de México, ¿ya? Esto lo que vino a hacer fue a cambiar una serie de reformas que había en ese momento, ¿ya? Reformas bastante radicales para la mentalidad de esa época, en donde se crean estas organizaciones de sociedades mexicanas y se comienza a fortalecer el tema eh, del, de la introducción de capital externo. Se regula esto. Por ende, el caso de Cárdenas, él vino a ser un poco más como un mediador dentro de lo que eran los obreros y los empresarios. Pero como hemos dicho, lo que hace es fortalecer este sector de los obreros. Al estar bien ellos, también se fortalece todo el tema empresarial, ya que no van a existir tantas huelgas, tantas protestas. ¿Ya? Así que fue un beneficio para estos dos sectores, como les había dicho, siempre cercano a los trabajadores, principalmente los que se ven en la imagen son trabajadores del campo, ¿ya? Él, si se fijan, no estaba con guardias, eran personas que se acercaban a él sin ningún problema, ¿ya? Una gran cantidad de gente que lo iba a ver cuando hablaban, cuando daban sus discursos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que ellos planteaban en el fondo era la necesidad de las personas. Igualdad de derechos, mejores sueldos, que se valoraran, ¿ya? Algo que no se había hecho antes, que se escucharan sus problemas. Todas estas personas comenzaron a hacerlo. Y esto fue lo que vino a modificar el sistema acá en Chile. Lo que vamos a ver posteriormente van a ser los totalitarismos que surgen en Europa, que también van a ser como esta contra o esta respuesta a lo que sucedía con la crisis de Norteamérica, donde este sistema liberal ya no se ve como la única opción, sino que comienzan a surgir otros sistemas. Y haciendo la unión con estos, se fijan, varios de ellos se toman el poder por la fuerza. Lo que querían en el fondo las naciones era un gobierno fuerte que les diera estos derechos y que el país volviera a crecer y que no se viera afectado por lo externo. Algo similar vamos a ver posteriormente en los totalitarismos, principalmente en Italia, en Alemania, ¿ya? Y en la Unión Soviética. Gobiernos similares también se van a poder ver en Japón, ¿ya? Con este movimiento más imperial. Pero se centra en esto. Entonces, chiquillos, como síntesis, tenemos esta crisis económica va a afectar todo el modelo que se daba en Latinoamérica, que por lo general era receptor de lo que venía de afuera y comienza a verse afectado. Y también se ven muchas falencias que había traído Latinoamérica desde el periodo colonial independentista y posteriormente que era esta dependencia con el extranjero, ¿ya? Entonces, con eso terminamos por hoy. Espero que haya quedado claro. Recuerden que la plataforma de Classroom, cualquier duda está para poder plantearla y el PowerPoint obviamente estará disponible para todos ustedes. ¿Ya? Así que nos vemos hasta la próxima clase, chiquillos. Adiós.